Alguien nuevamente estaba retirando aquel espejo que ocultaba el espacio donde antes él se escondía, y ahora ya sería para siempre. Era otro estudiante que observaba los rayones y símbolos curiosos, justo como él. No los entendía en un principio. Ahora podía entender todas y cada una de las frases y letras talladas en esa madera vieja que antes no. Pero ya era tarde para Damián. Solo podía observar el resto de ojos que también estaban incrustados en la madera, justo como él. Habían caído como una mosca a la boca de este depredador. Pero Madeus había cumplido con su palabra a todos y cada uno de ellos, mantenerlos por siempre a su lado. En la seguridad de su cuerpo, brindando un escondite detrás de ese espejo que les mostraba quiénes eran y no querían ver, escondiéndose tras un reflejo para sentirse mejor consigo mismos, incluso si estaban solos, aunque ya no lo estarían. Todos estaban juntos, con Madeus y sin escapatoria alguna. El closet, escrito por Eduard Garzón. Escondido en el closet de mi habitación, tras un espejo que, honestamente, no me gusta ver su reflejo, alcanzaba a reconocer a mis estúpidos compañeros corriendo en el pasillo que estaba separado de mi habitación por una puerta desgastada y una pared claramente no muy gruesa. Me preguntaba una y otra vez por qué me enviaron a mí. Las palabras de mi padre no eran reconfortantes como respuesta, pues al cabo de unos meses, después de la muerte de mi madre, mi padre decidió que yo era un estorbo, junto a mi hermanastro. Supongo que mi delgado cuerpo ocupaba mucho espacio en ese lugar. De pronto, ver mis ojos verdes le recordaban demasiado a mi madre. O pudiera ser que encontrar mi cabello rojo y rizado por ahí le molestaba demasiado. Aunque si él y yo fuéramos completamente honestos, lo que menos le gustaba era ver mi piel blanca y pálida, el montón de pecas que se pintaban por todo mi cuerpo, probablemente, porque eran un recordatorio de que mamá ya no estaba allí, pero su prole seguía pegada a él, tal y como su recuerdo, que era insuperable. Simplemente odiaba verme deambulando por ahí, en aquella casa que, justo ahora, quizás extrañaba un poco. Solté un leve suspiro, harto de tener que esconderme y llorar allí, en ese pequeño hueco que había encontrado, justo en los primeros días, cuando todo había empezado a empeorar en ese maldito internado, el internado San Mateo. En ese punto, la repulsión me consumía cada vez que recordaba que estaba en ese lugar, donde incluso mis maestros parecían odiarme, sobre todo mi maestro de religión, que detestaba mi presencia allí por ser impuntual el primer día. Sigo pensando que eso era exagerado. Al menos el maestro español tenía mejores razones para odiarme, ¿no? Ser un sucio pedófilo descubierto por un estudiante nuevo. Era una mala pasada para ambos. El miedo me invade cada vez que se me acerca. No es para menos. Al igual que este sucio internado, el hombre tiene una imagen pulcra y parece no guardar ningún sucio secreto. Pero por dentro solo hay un olor a podredumbre que a cualquiera le haría vomitar. Guarda secretos que nadie quisiera observar, al menos no con sus propios ojos. Desgraciadamente, yo tuve que presenciarlo, lo que es peor, y cuando quise decir una palabra al respecto, fue como si el mundo se me viniera encima. Sin los maestros de mi lado, yo estaba a merced de los estudiantes, obviamente crueles. Era el primer pelirrojo que veían en su vida, probablemente. Recuerdo aún el primer día que jalaron mi cabello y preguntaron si era una peluca. Una chica también intentó picar uno de mis ojos para saber si eran reales. También empezaron a tirarme borradores, alguna vez una cartuchera y esconder papeles en mi cabello rizado. Creo que me veían como un payaso que los podía entretener, aunque no diré que no contribuía a la causa, pues mis errores me dejaban el papel a la medida. El peor, enamorarme. Fui estúpido. Quise pertenecer y el fútbol parecía unir a todos los chicos. Pensé, de forma ingenua, que quizás si yo intentaba
aunque fuera solo un poco, podría ser algún amigo. No lo consideré lo suficiente. Cuando quise hacer las pruebas, olvidaba que no soy atlético. Apenas si entré con el otro chico nuevo, Kevin. Él quedó en el equipo A, quienes iban a los partidos, y yo en el grupo B, un montón de inútiles que solo estaban en la banca, como decía el entrenador. Para mi mala suerte, los del equipo A intentaban ayudar a los del equipo B a mejorar. Nadie quería ayudarme a mí, nadie excepto Kevin. Era el primero en ser lindo conmigo, el único que me hablaba sin ningún morbo o burla detrás de sus palabras. Y teníamos gustos parecidos, además de que ambos entramos al equipo para encajar. Claro que él lo hizo mucho mejor que yo. Con el tiempo empecé a sentirme tan ansioso de verlo. Mi corazón palpitaba con su encuentro, obsesionado por volver a ver su rostro. Intentaba no ser obvio, pero siempre algo dentro de mí se agitaba, esforzándose por perderse en mis adentros sin el más mínimo éxito. Mis mejillas, llenas de pecas, se enrojecían fácilmente ante cualquier pequeño halago, y mi piel pálida no ayudaba a esconderlo. Soñaba casi despierto al estar a su lado. Quería que fuera de una manera distinta, poder siquiera rozar nuestros labios. Me hacía sentir avergonzado, pero no había nada que me emocionara más. Probablemente solo por eso empecé a mejorar en deporte, solo para recibir un halago y que dijera que se sentía orgulloso de verme avanzar con una dulce sonrisa. Errante, me dejé llevar por una falsa ilusión, creyendo que sus acercamientos eran más que amistosos. Haciéndole caso a mis impulsos, un día antes de un importante partido, decidí confesar lo que mi corazón tanto me gritaba, pero pagué esa equivocación con creces. Luego de eso se volvió distante conmigo, viviendo solo en el instante en que metí la pata. Tristemente esa no fue la única consecuencia, sino que Kevin no pudo mantener la boca cerrada y tuvo que decírselo a alguien. El rumor creció como la espuma y empezó a ahogarme. ¿Por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? Solo me enamoré de alguien. ¿Por qué sus pies tuvieron que pasar por mi corazón? Y luego todos los demás recriminarme y burlarse de mí aún más. No sé si Kevin buscaba hundirme, pero no importaba, porque era lo único que estaba logrando y ahora era yo quien no quería verlo. Antes, que mi corazón palpitaba y me empujaba a estar a su lado, me sentía tonto, y ahora que me abate con su lamento y llanto, no me siento mejor. No entiende de razón y eso solo me hace todo más doloroso. Por eso es que mi corazón sigue buscando algún consuelo con desesperación. Mi corazón no lo entiende y por más que le aconsejo, sigue asfixiado en el rechazo. No estaba preparado para saber que esos sentimientos no debían existir, al menos no para que se me informara de forma tan violenta. Justo ahora solo me aislaba, no volvía a los entrenamientos de fútbol y evitaba ir a clases, mientras me seguía escondiendo en ese pequeño espacio en el que apenas cabía. Irónicamente era el único lugar donde me sentía seguro para desbordarme. Mientras mis sollozos seguían saliendo uno tras otro, sentí un extraño movimiento en el armario. Dios, no me digas que lo están moviendo. Sé que me odias, pero ten compasión una vez, solo esta vez, pensé para mí mismo. Abrí mis ojos verdes completamente cristalinos por las lágrimas, observando por primera vez de manera clara la madera que estaba tallada con palabras que estaba seguro, absolutamente seguro que antes no entendía, pero que ahora eran completamente legibles. Eran muchos términos, algunos diciendo hazlo y otras no lo hagas, junto a varias frases que por mucho que las leyera no lograba entender bien, no porque no pudiera leerlas, sino porque no entendían a qué se refería. Hablaba de una caja, o eso creía, una caja bajo las tablas del armario. ¿Una tabla floja? ¿Buscas un deseo? Quizás podría dártelo. Honestamente, eso solo parecía uno de esos clichés anuncios de páginas porno. ¿Estás solo? Lucía está cerca y caliente.
podría ayudarte. Solo podía pensar en eso, en que era como un virus, que no podía hacer caso. Limpié mis lágrimas, las últimas lágrimas. Intenté salir cuidadosamente, empujando lentamente el espejo que cubría el escondite. Bueno, podía arriesgarme a buscar, ¿verdad? Un deseo sonaba bien. No sería uno grande. La verdad es que no soy vengativo, solo a veces guardo un poco de sentimiento. Pero eso se supone que hacen los humanos. Golpeé cada tabla debajo del gran armario hasta que sonó una hueca. Intenté moverla por varios minutos hasta que lo logré. Intentaba mirar algo bajo el gran mueble, pero apenas si podía meter mis manos. Ahora no sabía si estaba llorando por el sentimiento o por el montón de polvo que había. Tanteando con la punta de mis dedos, logré sentir un tipo de rectángulo que ahí estaba guardado. Buscaba una manija, algo, pero apenas si lograba abrir la tapa que protegía el contenido del polvo y la humedad. Me rendí a sacarla, pero no de intentar ver qué había dentro. Estuve más tiempo de lo que esperé intentándolo, hasta que logré abrirla y tomé todo lo que pude de dentro para sacarlo. Había algunas fotos y en su reverso unas pequeñas notas que parecían estar en desorden. Estaba tan concentrado que mientras observaba atentamente lo que acababa de sacar, literalmente del suelo, escuché un par de golpes en la puerta. Eso me dio un pequeño susto. Miré hacia esta, escuchando solo la voz de alguien que desconocía. Tampoco comprendía bien las palabras que decía, solo reconocía mi nombre de entre ellas. Nuevamente presté atención a los papeles en mis manos sucias. Podía levantarme y abrir la puerta o quedarme aquí adentro y averiguar qué demonios eran esos papeles. No me moví por mucho que llamaran a la puerta. Ya no estaba dispuesto a arriesgarme a salir, al menos no de esa manera. Puse todo en el suelo y volví al espacio que faltaba en ese armario, leyendo algunos números y letras, intentando organizar ambas cosas, hasta encontrarle algún patrón. Iba leyendo de a poco la información de los papeles, juntándolas hasta llegar al orden correcto. ¿Instrucciones para un ritual? ¿De qué? Una invocación a un ente que podía darte algo que buscabas, aunque ninguno de los escritos decía cómo deberías pagarle. Solo hablaban de que te concedía algo que necesitaras. Pero luego de eso no decían nada más. Sin embargo, a este punto no había mucho que pudiera perder. Leí cada paso que decía que tenía que hacerse un día 4, así que aún estaba a tiempo. El ritual debe realizarse en un lugar alto. Bueno, la azotea era un lugar alto. Desde las 7 de la noche hasta las 3 de la mañana. Ajá, pero ¿qué debo hacer? Pensé, y realmente fue difícil entenderlo en todo ese revuelto de palabras. Pincharse un dedo y dibujar una cruz inversa y un símbolo en la frente, decir en voz alta 3 veces una oración que está escrita en las paredes del closet, luego cantarla, cerrar los ojos y contar hasta 3. Al sentir el roce helado de tu espalda, sabrás que lo has hecho bien. Hice todo lo que decía, cada palabra, y esperé unos minutos. Y justo cuando me iba a rendir, sentí en ese momento la noche más fría de lo normal. Quizás porque me estaba dando una hipotermia o porque había funcionado la invocación. Miré hacia el vacío de la azotea, sentí una mano en mi hombro y una presencia en mi espalda. «Damián», me llamó una voz ronca. Quise darme la vuelta, pero esta cosa me empujó y apenas si vi su sombra antes de empezar a caer de la azotea. No pensé lo suficientemente bien esto. Sentí el escalofriante vacío en mi estómago y el vértigo al atacarme. Ni siquiera pude lanzar un grito de terror al aire antes de que mi espalda tocara el suelo. Justo en ese momento me estaba hundiendo en la cama, ahogándome entre las cobijas. Mi respiración estaba agitada. Vi la muerte pasar ante mis ojos y ahora solo estaba en la habitación del internado, con un sol brillante iluminando. Me hicieron dar un salto en la cama. Me levanté muy lentamente y nuevamente decidí que abrir era una mala decisión. Sin embargo,
Esta vez un papel se deslizó bajo la puerta. Me acerqué apenas un poco, mirando lo que había escrito en el papel. Bien hecho. Miré a mi alrededor después de leer esta frase. He de suponer que salió bien. Seguí las instrucciones correctamente, según entendí. Tendría que esperar 3 días. 3 días que fueron demasiado lentos en el día y aterradores en la noche, pues cada sueño era peor que el anterior. No me gustaba nada y creería que perdí la cabeza, si no fuera porque cada noche, al despertar, podía ver nuevamente el armario abierto de par en par, con el reflejo del espejo dirigido a mi cama, como si alguien pudiera mirarme y salir de ese reflejo a joder mi sueño. Justo en el tercer día, en el último sueño, pude oír que alguien me llamaba desde arriba. Sin embargo, al llegar de donde provenía el llamado, no había nada y solo pude sentir un empujón. Nuevamente el vacío y el vértigo atacándome. Esa misma noche decidí subir por fin a la azotea, cumpliendo con las instrucciones que llevaba siguiendo hace más o menos una semana. Al llegar y abrir la puerta, pude ver una espalda ancha esperándome. Por un segundo dudé, pero en el momento en que aquella persona volteó a mirarme, sentí un inmenso confort aplastándome. Tenía cabellos oscuros y lacios, una cara ovalada y pequeña, también una piel clara, pero definitivamente menos pálida que la mía, una nariz de botón completamente adorable, unas cejas cuadradas y lo que más llamó mi atención, un par de ojos alargados, rasgados, almendrados y grandes, con un brillo que me hacía querer confiar completamente en esa apariencia. Una linda sonrisa se hizo presente en sus labios pomposos, que tenían una apariencia tan suave como apetecible. Era una sonrisa cálida, como si me hubieran estado esperando por mucho tiempo y estuviera muy feliz de verme. Me recordó un poco a la sonrisa que tenía mi madre cuando volví a casa. No había recibido algo así en una buena temporada y eso solo pudo oprimir mi corazón. Hizo un ademán con la cabeza para que me acercara. Esta vez no esperé ni un segundo para hacerlo, y al estar cerca sentí su mano sobre mi espalda, dando una caricia cariñosa. «¿Eres Damián, verdad? ¿Eres tú?», escuché que dijo. Dios, su voz era tan dulce que solo pueda sentir, sintiéndome completamente abrumado por observar a alguien tan atractivo. No lo entendía, ¿por qué repentinamente estar cerca de este ente me hacía sentir así? Mi cerebro ya ni siquiera se podía concentrar en la tristeza o en el miedo. Estuve aquí mucho tiempo, llamándote y aguardando pacientemente a que vinieras a visitarme, dijo. Y yo solo volví a sentir, sin ser capaz de pronunciar una palabra. Creí que un demonio sería más intimidante y menos encantador. Y al fin, estás aquí. Sentí un leve escalofrío al oír que soltaba una suave risa y repentinamente abrazaba mi cuerpo, como si realmente hubiera esperado años mi llegada. La noche ya no se sentía tan fría, se sentía apenas una refrescante brisa en el calor de ese abrazo. Cuando se separó, sentí cómo acomodaba mi cabello cariñosamente con sus dedos, que curiosamente parecían tener ondas. ¿Puedo saber cómo te llamas?, pregunté por primera vez en presencia de este tipo. Me llamo Madeus, dijo con una seguridad que no creí que fuera posible reflejarse en una voz tan juguetona. Deberías poder recordarme. Estuve contigo desde que llegaste. Te escondías en mí todo el tiempo. Fruncí mi entrecejo. Parecía divertirle mi reacción, porque apenas se contenía la risa. Oh, pero lo entendí pronto. Él era el closet donde me refugiaba constantemente del mundo. Ese fue el primer encuentro que tuve con Madeus, pero no el último. Todos los días sin falta iba a verlo. A menudo me sentía solo, desprotegido, pero con él no sentía más esas sensaciones desagradables, y ya que huía constantemente de todos, él estaba empezando a significar mucho para mí. En ese tiempo entendí el por qué me hacía sentir seguro. Él era un refugio para mí, el refugio de un mundo cruel y lleno de desprecio hacia cualquier persona como yo, diferente.
Lograba llenar esas frías noches con un poco de calidez y un vibrante brillo. Nunca pensé que una sonrisa pudiera significar tanto en el día a día. Honestamente, sentí miedo cuando noté que volvía a pasarme lo mismo que causó muchos problemas en un principio. Un corazón agitado, la ansiedad de volverlo a ver y un par de mejillas sonrojadas cuando oía un cumplido. Pero esta vez fue diferente, pues él empezó todo, diciéndome que sentía exactamente lo que yo sentía por él. Entonces, si sientes lo mismo por mí, ¿eso significa que puedo besarte? Dijo con una voz aterciopelada que me derritió. ¿Cómo alguien podía ser tan dócil? Tener un rostro precioso y un olor placentero que solo quisieras tenerlo siempre a tu lado. En ese momento no me di cuenta, pero ese olor era igual al de una planta carnívora, y yo había caído muy rápido ante esos llamativos colores y el hipnotizante aroma. Desde el primer beso, que era tan suave y amable, dulce como tener un bombón en la boca que se derrite, pero apenas terminó, sentí mis piernas temblar, extrañamente cansado. Cada encuentro se volvía más irreal, porque Madeus no paraba de ser cariñoso, de abrazarme, besar mi rostro, acariciar mi cabello y sobre todo decir cuánto me amaba. Siempre, antes de irme, me pedía, aunque sea un beso, y ante esos ojos de cachorro no podía decir que no. A veces le mencionaba lo cansado que me sentía y siempre me dejaba dormir arrullado en sus brazos, y al despertar recibía tanto cariño como él decía que merecía. Hasta que un día fue un poco más cortante conmigo. Espantado me sentí repentinamente inseguro, tal y como cuando Kevin me delató. ¿Qué sucede? ¿Hice algo malo? Pregunté asustado ante la respuesta, pero él negó con la cabeza. Me preocupa mucho que últimamente estés tan cansado. Pienso que es por este lugar, dijo mirando hacia el cielo desde la altura del edificio. Me gustaría llevarte conmigo. A veces pienso en eso. Espera, ¿tú puedes hacer eso? Pregunté con un dejo de emoción en mi voz. ¿Dejar el internado? ¿Los maltratos? ¿El acoso? ¿Descansar de verdad y además estar con él? Sonaba increíble. Me miró un momento, incrédulo, como si se sorprendiera de que no lo supiera. Claro que puedo hacerlo, dijo con firmeza, pero no entendía entonces por qué su expresión no era de completa emoción como la mía. ¿Qué sucedía que esa información no parecía tener la misma impresión para él? Pero no vas a hacer que se necesita, dijo, y esta vez sonó decepcionado. No, sí lo haré. Dime qué tengo que hacer, pregunté inmediatamente, acercándome más a su cuerpo. Puso sus manos en mi cintura como naturalmente solía hacer cuando quería besarme, pero esta vez me alzó y sentó en el borde. Sentía mi espalda en el vacío. Se abrió camino entre mis piernas, quedando muy cerca uno del otro. Un salto de fe. Habló, esta vez su voz un poco más ronca del usual y llena de convicción, cosa que antes no había visto en él. Solo eso. Entonces podrás estar conmigo por siempre y podremos salir de aquí, tú y yo, sin ninguna restricción. No más dolor, insultos, intimidaciones. Serás tú mismo a donde te llevaré. ¿Puedes hacerlo? Miré fijamente sus ojos mientras él apretaba aún mi cuerpo entre sus manos. No me sentiría cansado nunca más, no más miedo. Miré un momento al vacío detrás de mí, al suelo que se encontraba a varios metros. ¿Un salto de fe? Pregunté. Mi corazón parecía querer salirse de mi pecho. No sabía si por la adrenalina, por el miedo o por la emoción. Probablemente por una combinación de todo. Volví a mirarle. Sostenía una sonrisa preciosa en su rostro, la misma con la que me recibió. Está bien. Sonreí también. Lo vi acercarse y tomó mi rostro entre una de sus manos para plantar un beso en mis labios. Uno que era tierno al principio,
pero lentamente se transformó en uno más brusco y agresivo. Eso no era un beso, ya no. Él me estaba comiendo vivo en ese morreo. Estaba devorando mi corazón. Él se sentía cada vez más caliente, como si su piel fueran piedras que estuvieron días bajo el sol ardiente, mientras que yo perdía todo calor corporal. Estaba cada segundo más frío como un oso polar, hasta que el beso terminó. Él me soltó y yo no me resistí. Simplemente me dejé ir hacia atrás, atraído por la gravedad y el cansancio. Escuché que dijo mi nombre, como había acostumbrado a llamarme, mi pequeño Damián, pero no en un saludo. No, fue un tono que no supe descifrar. Que sentí nuevamente el vacío en mi estómago, el vértigo, pero sin ningún tipo de temor. Probablemente porque ese demonio que me había cautivado se había tragado mi corazón o habría muerto de un infarto en el aire antes de tocar el suelo. Un chico, pelirrojo, pálido, aproximadamente unos 15 a 17 años, altura unos 60, decía un policía que estaba ahora en la escena. Muy joven. ¿Cómo habrá logrado llegar hasta arriba? ¿Alguien dijo algo? Preguntó a su compañero, quien estaba hablando con estudiantes y encargados. Señora Teresa dijo que a veces molestaban al chico, también que la puerta de la azotea siempre estaba cerrada bajo llave, así que no sabe cómo pudo subir hasta allá por su cuenta. Dijo mientras miraba una libreta con hojas de caña. Sus compañeros dijeron que no hablaba con nadie y tampoco lo veían comer. En general, no lo veían. Eso explica por qué está tan delgado. Parece que estaba desnutrido. Ambos policías se miraron. Tendrían que hacer un levantamiento. ¿No es extraño que haya caído de espaldas? Casi siempre se tiran de frente o de cabeza, mencionó uno de ellos, mientras caminaban hacia el auto de policía. No creo que alguien lo haya tirado, finalizó antes de tomar un aparato de comunicación, informando lo que pasó y que necesitaban hacer el levantamiento del cuerpo. Sí, en el internado San Mateo, en el barrio Bravo Páez. Rápido, saben cómo se ponen estas cosas. Se llevaron el cuerpo y aunque determinaron que fue la caída lo que lo mató, también descubrieron que extrañamente faltaban 3 órganos de su cuerpo, su corazón y sus ojos. No había rastro de haber sido arrancado ni de una extracción. Daba la impresión de haber desaparecido mágicamente de su organismo. Damián creyó poder volver a despertar como normalmente lo hacía en sus sueños. Antes de tocar el suelo, abría sus ojos y se encontraba retorciéndose en la cama del internado. Pero esta vez no fue así. Podía ver perfectamente, pero no podía hablar. Todo era tan oscuro, hasta que sintió que donde sea que estuviera incrustado, se movía. No él, sino el lugar. Alguien nuevamente estaba retirando aquel espejo que ocultaba el espacio donde antes él se escondía, y ahora ya sería para siempre. Era otro estudiante que observaba los rayones y símbolos curiosos, justo como él. No los entendía en un principio. Ahora podía entender todas y cada una de las frases y letras talladas en esa madera vieja que antes no. Pero ya era tarde para Damián. Solo podía observar el resto de ojos que también estaban incrustados en la madera, justo como él. Habían caído como una mosca a la boca de este depredador. Pero Madeus había cumplido con su palabra. Todos y cada uno de ellos, mantenerlos por siempre a su lado, en la seguridad de su cuerpo, brindando un escondite detrás de ese espejo que les mostraba quiénes eran y no querían ver, escondiéndose detrás de un reflejo para sentirse mejor consigo mismos, incluso si estaban solos, aunque ya no lo estarían. Todos estaban juntos con Madeus y sin escapatoria alguna.